para ayudarme a comprender lo que está sucediendo en estos días en Venezuela y también hacer un análisis de lo que hizo el presidente Obama en su corta gira por México y Costa Rica y lo que dijo sobre Venezuela. Tengo el placer de darle las buenas noches a Jorge Legañó. Buenas noches. Buenas noches. Periodista de La Mesa Redonda, un joven experto en los temas que tienen que ver con Venezuela. Usted ya probablemente lo vio en las noticias, tanto en el sistema informativo de la televisión cubana como en la cadena hermana Telesur. Barack Obama dio declaraciones muy injerencistas con respecto a Venezuela. Dijo que era un gobierno frágil y que había que estar pendiente de todo lo que sucedía en ese país. Unas declaraciones en las que mostró su clara parcialización hacia la derecha en ese país y hacia la desestabilización en sentido general de Venezuela. Por supuesto que el gobierno venezolano dio una respuesta. Escuchemos lo que dijo el canciller Elías Agua tras conocer las declaraciones del presidente Obama. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Ciudad de México el pasado 3 de mayo de 2003. Nuevamente, el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente, cuyos resultados fueron avalados por acompañantes electorales de todo el continente y otros países del mundo, incluida la misión electoral de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Obama normalmente lo que partía desde Estados Unidos como posición política hacia Venezuela siempre venía de funcionarios del Departamento de Estado, pero esta vez ha sido la más alta política, ha sido el presidente de Estados Unidos precisamente quien ha hablado sobre el tema. ¿Crees tú, Legañó, que esto tenga que ver con una intensificación, al menos desde el punto de vista discursivo, de los intentos de desestabilización en Venezuela? Sí, buenas noches. Cuando hablamos de lo que está pasando en Venezuela, nada es casualidad. Yo no creo que estas declaraciones de Obama, la víspera, en Centroamérica sea un tema para tomar al vuelo. Le ha respondido el canciller y le respondió el presidente Nicolás Maduro, quien acusó a Obama también, dado que ha estado cuestionando el tema de los derechos humanos, la democracia en Venezuela. Es interesante este tema porque si vamos a hablar de democracia en Venezuela, sería la dictadura de la democracia, ¿no? La dictadura de 18 elecciones en 14 años. Solamente resaltar eso no ese habla punto. Barack Obama. Exacto. De eso no habla Barack Obama porque no le conviene. Pero bueno, yo quería insistir en las palabras de Nicolás Maduro. Nicolás afirma que en Venezuela, hoy por hoy, quien está financiando al gobierno, o sea, a la oposición venezolana es Barack Obama, o sea, el gobierno de Barack Obama. Y que Obama está siendo utilizado por los halcones del Pentágono, como él mismo lo ha llamado, para poner en la mano de la política, o sea, de la mano de la oposición venezolana este tema. Y yo creo que esto se juega un poco con lo que está pasando en este minuto a las afueras de Venezuela. O sea, hay una intencionalidad de exportar las matrices de opiniones de la oposición venezolana, no solamente a la América Latina. Durante el fin de semana, la semana anterior, hemos visto que voceros como Leopoldo López de la Mesa de la Unidad Democrática, muy amigos de Capriles, en su momento también partícipes del golpe de Estado del año 2002, se les vio muy unidos. Bueno, pues Capriles hacia Centroamérica, América del Sur, básicamente Perú estuvo, hay unas declaraciones bastante injerencistas también del canciller peruano, hablando de que vamos a partir de aquello de que a lo mejor está confundido el canciller peruano, puede ser. Pero no solamente a Perú, Leopoldo López y otro diputado. Perú también pidió a la UNASUR que se estudiara el asunto de la situación en Venezuela. Esas son las declaraciones. Un poquito parcializado en torno a reconocer, a construir la imagen de que en Venezuela hay una situación de desestabilidad o de ruptura de la democracia. Sí, pidió un informe a la Comisión Interamericana también de Derechos Humanos, aportar un grupo de datos de qué está pasando en Venezuela. Pero, por una parte, vemos que es la oposición quien está tratando de llevar el tema a la palestra internacional, pero eso no está ahí. Los amigos de Venezuela también lo están haciendo. Yo conversaba la semana pasada con el diputado del Parlatino, Roy Daza, y él me decía que ellos no se han quedado tranquilos. En el propio Ecuador hubo una convención de derechos humanos y se planteó el tema de Venezuela. Y ahí fue la verdad del gobierno de Venezuela mediante sus diputados al Parlatino. Pero esta gira no solamente se va a quedar en Perú. Hay un grupo de
de diputados. Está el diputado Tomás Guanipa de la oposición, estuvo en España, pretende ir a Francia. Allí ha dialogado con un grupo de personajes que realmente no son los más democráticos del mundo, pero bien, es ¿cómo decir?, los articuladores de la oposición venezolana en el extranjero. Y Leopoldo López también pretende ir a Uruguay, Argentina, en fin, no por gusto son estos países. No por gusto son estos países porque ellos están buscando entronizar matrices de opinión y sobre todo ir 3 pasos adelante que el gobierno, lo cual es muy difícil. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha anunciado para el día de hoy, finales de la noche, partir una gira que lo va a llevar por Uruguay, Argentina y Brasil, fundamentalmente para el tema de la integración y tal. Yo quería no dejar de señalar ¿qué ha tratado la oposición? Primero, diferenciar a Nicolás Maduro de Chávez, algo que en alguna medida lograron durante su discurso de campaña preelectoral. Y luego, bueno, bien, los primeros 100 días de Maduro, hablan que los primeros 100 días de Maduro fueron los 100 días en el que Chávez le dejó el poder el 8 de diciembre cuando vino a La Habana a su última operación. Y pretenden que todos nos creamos que fue un gobierno desacertado, sin dirección de ningún tipo, y por tanto que este gobierno que inicia su gestión ahora, la gestión de Gay, también lo va a hacer por ese estilo. La oposición está jugando a deslegitimar el proceso, no solamente desde el poder electoral, o sea, el CNE, quien fue quien ejecutó las elecciones, sino también, recordemos que el jueves de la semana pasada, personeros de la Mesa de la Unidad Democrática, o sea, la oposición venezolana, impugnaron las elecciones, finalmente, las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero al mismo tiempo... Ellos han tratado de ir ganando tiempo, ¿no? Sí, han ido con una no. dilación. Ahora es que vienen a impugnar las elecciones, que es el procedimiento legal para... Pero lo interesante de las impugnaciones, primero no fue Capriles, fue uno de los tantos articuladores de la política venezolana, fue allí al Tribunal Supremo de Justicia. Pero luego las declaraciones de Capriles son, sí, impugnamos las elecciones, pero no estamos de acuerdo con el presidente y el vicepresidente de la sala electoral del Tribunal Supremo. O sea, están recusando, ellos hablan de este término recusar, pero en realidad lo que están es rechazando la figura de estos 2 compañeros, diciendo que son chavistas y tal. Bueno, lo que estamos viendo es que no solamente es por la vía institucional, sino también todo el entramado del gobierno, ellos están tratando de deslegitimarlo. Ahí la pregunta que cabe preguntar, hay por delante unas elecciones municipales de alcaldes, ¿qué van a hacer ellos? O sea, no van a presentar candidatos como hicieron en algún momento en el que no presentaron candidatos a la Asamblea Nacional. Bueno, una de las tantas cuestionamientos que uno se puede hacer ahora, ¿cómo sustentarían delante de la escena internacional, mediática y tal, este tema? Sí, son algunos de los eventos que tendrá Venezuela por delante en los próximos meses. Un país que, no sé si tú coincidirás conmigo, Legañoa, que es muy difícil de gobernar, no solo porque gobernar es un ejercicio difícil, sino porque además es gobernar con la guerra constante de una oposición, con los problemas tradicionales de ese país y además con una guerra constante, porque mientras hay que ir haciendo las cosas tradicionales de cualquier presidente, la labor ejecutiva también hay que hacerlo con esta oposición pertinaz que parece que no se cansa nunca. Una oposición que, mira, un ejemplito de hoy. En estos momentos está lloviendo muy fuerte en buena parte de Venezuela. Había alrededor de 3.000 damnificados en el estado de Aragua, otro tanto y bastante considerable en el propio Miranda, del cual Capriles, interesante, es el gobernador. Y veíamos a Nicolás Maduro hace un rato. Nominalmente, porque en el hacer está por verse. Está por verse dónde está Capriles. Capriles, que todavía lo hemos visto gobernando por Twitter. Realmente sería el gobernador de Twitter en todo caso, porque no lo hemos visto al frente de las obras. Ahora mismo, bueno, el tema de las lluvias, una cantidad considerable de damnificados en Aragua, una cantidad considerable de damnificados. Se desbordó el río Guaire, que atraviesa, digamos, como la columna vertebral de la ciudad de Caracas, pero tiene una parte del estado Miranda, y por ahí no se le ha visto el pelo a Capriles hoy en ningún momento. Nicolás Maduro estaba hace un rato con los voceros comunitarios de las alcaldías de Chacao, Baruta y Alatillo, que pertenecen a la Gran Caracas como ciudad, pero son del estado Miranda. Y por favor, deja mucho que desear el trabajo de lo que se está escuchando, del trabajo de Capriles en esta zona. La paradoja es, impugnadas las elecciones la semana pasada, se trata de legitimar al Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea cuestionada por el tema de lo que pasó la semana pasada, esa diatriba con cascos, pitos y piñazos y sillas tiradas al aire, lo cual, por cierto, pasa en muchos países latinoamericanos, también ha pasado en Venezuela, pero sin embargo aquí está el contexto de que es Venezuela y cuánto se está cuestionando. Tiene mucha más visibilidad este tema. Por tanto, por ahí van los tiros. O sea, no ha dejado la oposición de moverse
no creo que lo deje de hacer tampoco. Y por delante hay un desafío grande. Y ahora ha recibido el impulso de las declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama, que no se ha medido para hablar sobre Venezuela en su visita a México y Costa Rica. Recordemos que este fin de semana, jueves, viernes y sábado, Barack Obama estuvo por 2 países amigos de Estados Unidos, México y Costa Rica.